Bueno, hola chicos, ¿cómo andan? Espero que bien. Bueno, lo prometido es deuda, así que acaba la explicación. ¿Se acuerdan que en el Zoom que hicimos en el Meet, perdón, que hicimos los otros días, yo había explicado los resúmenes que les había mandado y que ustedes deberían haber copiado en la carpeta? ¿Sí? Bien. Voy a volver a explicar el esquema que estuve explicando en el video. Espero que se haya entendido más o menos. Tuvimos una mala conexión, así que por eso voy a volver a explicarlo. En el esquema número uno, donde dice protagonistas y seres humanos, tienen como conceptos donde los va a ayudar a saber, a entender qué es la historia. ¿Sí? La historia es una ciencia social que tiene como objeto de estudio. ¿Qué es el objeto de estudio? Es qué estudia esa ciencia. ¿Sí? La historia estudia el pasado de las sociedades. ¿Sí? Y para estudiar ese pasado, los historiadores tienen que tener métodos, es decir, la forma de cómo saber, cómo hago para estudiar el pasado de la sociedad. Bueno, ¿cómo lo hago? A través de fuentes. Hay dos tipos de fuentes. Una es la fuente primaria y otra es la fuente secundaria. La fuente primaria es la que corresponde a la época, a relatos, a libros de la misma época que yo quiero estudiar. ¿Sí? Como yo les daba el ejemplo, si quiero estudiar la historia de Belgrano, bueno, los relatos de personas que conocieron a Belgrano, de libros que hablaban de Belgrano en esa misma época, esas son fuentes primarias. Y las fuentes secundarias son también aquellas que nos van a dar información sobre la época que nosotros queremos estudiar, pero no pertenecen a esa época, sino que es posterior, es después, ¿sí? Que también pueden ser libros, también pueden ser relatos, ¿sí? Bien, otra de las cosas que hay que tener en cuenta es las dimensiones de análisis que tiene en cuenta un historiador. Es decir, que para saber el pasado de las sociedades no solamente necesito tener en cuenta estas fuentes primarias, sino que al momento de analizar, de reconstruir el pasado de las sociedades, tengo que tener en cuenta cuatro dimensiones importantes. Una es la económica, la otra es la política, la otra es la social y la otra es la cultural. Es decir, que un historiador tiene que tener en cuenta esas cuatro dimensiones para saber el pasado de las sociedades. Es decir, que un historiador debe saber el pasado cultural de una sociedad, debe saber el pasado económico de una sociedad, el pasado social de una sociedad y el pasado político de una sociedad. ¿Sí? Bien. Otra de las cosas es que dentro de esa dimensión de análisis, es decir, que al momento de que el historiador se empieza a reconstruir ese pasado, tiene que tener en cuenta o tiene que hacer como una diferenciación entre lo que son los acontecimientos y los que son los procesos. Porque un historiador estudia los acontecimientos y estudia los procesos, ¿sí? Yo les había explicado que no es lo mismo un acontecimiento a un proceso. Un acontecimiento es un hecho preciso, ¿sí? Que dura muy poquito tiempo y ocurre en un momento determinado. Por ejemplo, me acuerdo que Franco, su compañero, había dado el ejemplo de la Revolución de Mayo. ¿Sí? Bueno, el 25 de mayo es un acontecimiento. ¿Sí? Bien. Eh, eh, y distinto es un proceso. ¿Sí? Un proceso es totalmente distinto a un acontecimiento. Al contrario, es un conjunto de acontecimientos que duran mucho tiempo, donde esos acontecimientos están relacionados entre sí, este, que por ejemplo puede ser una guerra. ¿Sí? Una guerra es un proceso. ¿Por qué? Porque las guerras por lo general tienen múltiples causas por las cuales se genera, ¿sí? Y esas causas por lo general siempre están relacionadas. Y por lo general esas causas no se fueron dando una seguida de otra. Puede que sí, pero por lo general son causas que se van dando paulatinamente que van a desencadenar a un proceso, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué es la historia? Es una ciencia social. ¿Cuál es su objeto de estudio? El pasado de las sociedades. ¿Cuál es el método que utilizan? Bueno, el método de utilizar fuentes. ¿Cuáles son las fuentes? Una las primarias, las otras las secundarias. Las primarias son las que pertenecen al momento que yo voy a estudiar. Las secundarias que pertenecen al momento después de lo que yo voy a estudiar, ¿sí? O sea, consigo esa información posterior a la época, ¿sí? Tengo que tener en cuenta cuatro dimensiones: política, social, cultural y económica, ¿sí? Y también un historiador debe saber diferenciar entre lo que es un acontecimiento y lo que es un proceso. Un acontecimiento es un hecho preciso, conciso,
que ocurre en un periodo corto de tiempo. Por ejemplo, la muerte de San Martín, eso es un acontecimiento. Un proceso es, por el contrario, es un hecho, es un conjunto de acontecimientos que ocurre en un largo periodo donde esos acontecimientos están relacionados entre sí, que puede ser, por ejemplo, la Guerra Fría, por ejemplo, ¿sí? Que fue una guerra sin uso de armas que tuvo Estados Unidos con Rusia, por ejemplo, ¿sí? Bien. Bueno, por ahora esto es el esquema 1. Ahí voy por la esquema 2.